yo contaba nada más con una nave de 1000 metros, con 14 me parece de anchura, en los 1000 metros cuadrados, 14 de anchura. Y bueno, pues también para aquella época también era novedoso aquel aprisco, pero claro, ya se ha quedado anticuado con relación a las cosas que veo por ahí. Preguntadme lo que queráis porque poco más tengo que deciros. Entre las cosas que se me olvidan, así, si se me olvida alguna cosa y digo alguna mentira, pues está disimulada, porque como es viejito ya el señor y se le olvidan las cosas, pues está disimulado. Así que preguntadme lo que queráis sobre lo que pueda deciros de los primeros comienzos de la SAF. Le costó mucho el conseguir los permisos, estuvo el ministerio, o sea, por parte de España estuvieron de acuerdo en que lo hiciera. Sí, por parte de España se estuvo que lo hiciera una vez que ya había yo recorrido mucho camino, porque en el vídeo no se dice que sí que compré las ovejas italianas, pero como no me daban resultado, pues entonces había un director general entonces que tenía, Antonio se llamaba, pero no me acuerdo ya el apellido, que tenía un hermano médico y ese hermano médico había importado unas ovejas de Alemania, Milchaf. Entonces, como estaba yo quejándome en el ministerio constantemente de que las sardas eran pequeñas, pues este Antonio, que no me acuerdo el apellido, dice, pues mira, mi cuñado, mi hermano te puede vender las ASAP, pero con la condición de que sepas que las ASAP es un animal que no se adapta en España y que se muere. Entonces yo le compré unas 3 o 4 hembras que tenía y 2 o 3 machos, y efectivamente pues se me murieron en poco tiempo, en un año, año y medio, sin lograr nada. Me fui a Alemania y entonces los alemanes me dijeron que el sistema que había para que se adaptasen era hacer una especie de cruces especiales que hacían en Israel, y era el de 5 octavos, que era la oveja autóctona, la cubrían con la milcha, en la cría la volvían a cubrir con milcha, y luego esa segunda cría de milcha la cubrían con el autóctono, y luego ya de lo que salía lo cubrían entre sí, y así es como se hizo la raza esta, porque la Santa Gertrudis, que es una vaca americana, tiene el mismo cruce, me parece que es con bisonte o algo así, ¿no? Entonces, pues a estos les dieron, a los alemanes me recomendaron que por qué no veía los resultados que tenían en Israel. En Israel. Me fui a Israel y me puse en contacto con los de Gasit, porque el kibutz Gasit es un kibutz que está formado casi todo por argentinos. Entonces era en el único sitio donde yo, que no sé hablar inglés y no sé otros idiomas que el español, pues, y es bastante, pues entonces en estos argentinos pues fueron muy amables y me pusieron las dificultades que tenían. Y me dijeron el sistema que ellos habían logrado para hacer el cruce. Era a base de constancia y a base de comprar sementales. Lógicamente, no sé por qué, cuando los sementales salen de Alemania, por el clima, de la humedad o por lo que sea, aquí cogen unas neumonías tremendas. Y entonces las corderas te salen muy bonitas y cuando ya tienen las corderas 8, 10, 12 meses, empiezan ya a respirar mal, y cuando ya viene el parto, ya que en el parto ya pum, se estropeó todo y se muere. Entonces los judíos decían, nosotros vamos a Alemania, preparamos, eran rebaños de 1000 y pico, 1200, 1300, si había estado en Gasit alguno, sí. No sé lo que tendrán ahora, pero me imagino que no baje el rebaño de las 1500 o una cosa así. Entonces preparaban a lo mejor lotes, 10, 12 lotes de 30 ovejas o lo que fuera, y traían unos sementales. Ese semental le aprovechaban rápidamente y se les moría, claro. Pero les quedaban el cruce de las primeras, el primer F1, que era espectacular y muy bueno, de las cuales, de ese F1,
también tenían las bajas correspondientes de neumonías, pero ya no tanto como ya se les morían menos. Bueno, pues los que les quedaban de las neumonías las volvían a cruzar con otro macho que traían de nuevo. Y entonces así lograron establecer esas 2 generaciones de Milcha, que luego ya, cuando tienen 200, 300 ovejas, 400, cogen sementales de un lado, de una línea, sementales de otro, empiezan a cruzar y así hacen su raza, y ahora es una raza bastante fuerte. No obstante, cuando yo traje las ASAP aquí, todavía teníamos algunos problemas de alguna neumonía, cosa que ahora, con el tiempo, creo que ya estén perfectamente adaptadas y no tengáis ningún problema. Yo me comí el marrón. Bueno, eso, no sé por qué os digo esto, pero preguntarme otra cosa. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacías la selección de los animales? Nosotros lo hacíamos, testábamos en la medida en que podíamos, porque claro, era un rebaño relativamente pequeño, pues cogíamos unos lotes como de unas 20 ovejas, las cubríamos con un macho joven, y entonces guardábamos el macho y veíamos, controlábamos las ovejas, la media, siempre la media del lote, ¿eh? Y veíamos así cuáles eran los machos que nos mejoraban. Veíamos las producciones que teníamos dentro del rebaño y decíamos, bueno, toda la que baje de la media, ese no nos vale para nada. Entonces era un macho que había que retirar. Los que nos subían de la media, y sobre todo había siempre, pues si hacíamos, nunca podíamos hacerlo con mucho porque probábamos 5, 6, 7 machos, eran los que probábamos, pues entonces veíamos quiénes eran, siempre había uno que era un poco puntero. Le decía yo, no sé, aquí me parece, que había un macho que era muy, muy, muy puntero, que se llamaba Juanín, y tuve otro que le compré allí, que era el único que tenía con cara un poco negra, porque allí había bastantes con las caras rojas, pero todos los que vinieron a España eran todos blancos y todos con la cola lo más estrecha posible, menos Kempes. En aquel momento Kempes era un jugador de fútbol que estaba muy en moda, y también en Israel pues hacía furor, y a un macho le pusieron Kempes porque todos los machos llevaban un nombre propio de persona, ¿no? Y este macho Kempes era un macho fenomenal, pero Juanín era el que mejor leche y el que más leche nos daba, y sobre todo el que más grasa transmitía. Y la pena fue que Juanín era un macho que tenía un fenotipo pues un poco más inclinado al Milcha, y es un macho que se nos murió enseguida y pudimos sacar muy poco resultado, pero esa era un macho, francamente, hubiera sido muy bueno y hubiésemos ganado mucho si nos hubiese vivido. Y Kempes, que era un macho con mucha fama por la madre, pues luego resulta que no fue un macho bueno, fue un macho muy bueno, pero no fue excepcional. O sea que no porque sean el padre y la madre fetén, el macho es mejorante y bueno. El macho tiene que ser bueno porque él es bueno, ¿no? Hombre, si son buenos los padres, hay ya la ventaja de que llevamos adelantado bastante. Pero también nos llevamos algunas sorpresas de, al menos yo, de sementales que no habían sido extraordinarios, pues que luego resultan ser unos sementales estupendos. Pero hay que tener la paciencia de probarles y dejarles dormir ahí hasta que las cancinas hayan parido y a ver qué pasa. Me imagino que lo haréis todo así, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacéis? Sí, más o menos. ¿Y el viaje, cómo trajo los animales? El viaje les traje en barco. Entonces, el problema es que el Mediterráneo, me dijeron, porque claro, antes de traer las ovejas, yo me traje a un señor, un israelita, del kibutz de Gazit, que era un amigo de Andrés Zoireb, que en aquel momento era el que más mandaba. Después ha estado Israel Mas, que era ya muy joven, ya entró joven, pero con muchos bríos, y es el que más ha trabajado. Israel, luego he tenido muchos contactos con él, pero el Zoireb era el viejo, el que había influido en la raza, y ese pues era el más jefe. Entonces, por medio de ese, me mandó a un israelita para que viese cómo tenía yo las naves, cómo tenía las praderas,
porque hicimos unas praderas artificiales en una tierra al lado de casa, en 11 o 12 hectáreas, las pusimos de hierba, sembramos, recuerdo que había mucho arraigras italiano en la primera sementera para que subiese enseguida, y después había festucas rojas y festucas y tal. En fin, yo me dejé aconsejar para hacer unas buenas praderas dentro de lo que se sabía en aquellos tiempos, y vino el israelita y corrigió algunas cosas, lo vio bastante bien, y entonces ya nos dispusimos a traer las ovejas. Entonces preguntamos cómo se traerían mejor y dijeron que por mar. Por mar, pero el mar parece ser que en septiembre se pica. Y entonces, después de septiembre, pues es muy difícil el traer las ovejas, porque se marean las ovejas. Entonces teníamos que traerlas antes de septiembre, pero coincidía que el mes de agosto eran las vacaciones del ministerio. La pelota estaba en el tejado si nos daban la autorización o no nos la daban. Las ovejas ya estaban miradas y buscadas. Entonces, por un real decreto, como no salía la cosa, pues en aquellos momentos los reales decretos pues se daban un poco más fácil que ahora, y por medio de un real decreto pues se autorizaron traer el lote de ovejas experimentales en un número determinado hasta que se hiciese una prueba de adaptación en España o no. O sea que era una autorización limitada. Y en virtud de esa autorización limitada, yo tuve la exclusiva por parte del Kibbutz Gazit, me la dieron la exclusiva para traer ovejas con el Kibbutz Gazit. Pero claro, en Israel había más ovejas. Yo no tenía la exclusiva de todo Israel, nada más la exclusiva del Kibbutz Gazit, que solo me venderían a mí. Entonces hubo otra persona que se enteró al cabo de 4 años que mi exclusiva no era nacional, sino que era individual, y entonces pues buscó sus subterfugios para ir a Israel y buscarse otro proveedor, que entonces era el Estado de Israel, que tenía como que así dijésemos una diputación de aquí o lo que fuese, tenían un rebaño que no era tan bueno como el de Gazit, pero que se comprometieron a venderle ovejas. Y entonces, cuando yo me enteré que se estaban haciendo estas gestiones, pues entonces, con mi autorización, fui nuevamente al ministerio y dije, creo que ya hay un número suficiente de ovejas para saber la prueba. Y dijeron, bueno, pues nada más, hasta ese momento se cierra ya y entonces se cerró la prohibición y ya no han venido más ovejas hasta ahora. Así que ahora ya lo sabéis todo. ¿Y el viaje cuánto tiempo duró? ¿El viaje en barco? ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé, porque precisamente yo le mandé al hijo del director general, que era un chavalito muy amigo mío, le dije, oye, ¿quieres ir a Israel y te vienes conmigo y me traes las ovejas? Vienes en el barco y se vino con el israelita, el chico este. Se marearon las ovejas, ya empezaron las mareas, se corrieron los chismes. Luego en Barcelona nos los tuvieron 5 o 6 días para darlas la entrada en el puerto. No tenían que comer, tuve que mandar una furgoneta desde aquí, de casa, con alfalfa y con bebederos, porque no estaba previsto eso. Esos incidentes que hay a última hora, que aunque crees que vas haciendo y preparando todas las cosas, pues no las preparas, siempre hay pelillos que se quedan que no se hacen. ¿Y de qué edad eran? ¿Los animales eran corderas? ¿Eran ovejas? No eran todas corderas, eran todas cancinas a punto de cubrir. No se trajo ninguna oveja. Todo el ganado era, y además muy seleccionado, siempre. Nunca me vendieron las cabezas buenas, las menos un macho o dos que me vendieron de una oveja de 1000 y pico litros y tal, en aquellos tiempos, era ya mucho, porque daros cuenta que cuando yo tenía aquí las ovejas en una lactación larga de, pues algunos de 300 días o más, pues nosotros teníamos una media de más de 300 litros de media de todo el rebaño en aquellos tiempos. Pero en España las churras tenían 77 litros de leche, entonces la proporción era tremenda. Ahora han evolucionado las cosas y me diréis, pues las ovejas que usted trajo eran una birria. No, eran de las mejores.
Lo que pasa es que cuando uno vende las cosas, no vende lo mejor, vende lo bueno, tampoco lo malo, porque yo no iba a traer, no me iba a exponer a traer una cosa que no me diese resultado. Me dieron siempre a elegir y siempre me decían, esto es cola, esto no entra. Más. ¿Y le asesoraron, en Israel le asesoraron del manejo, de la alimentación? No, en Israel como me asesoraron, y es que vino conmigo, con este chico español, vino un israelita y estuvo un mes con las cancinas, y después cuando empezaron a parir las ovejas, bueno, ya estábamos muy en contacto con la alimentación y tal. Es lo que yo les decía, les preguntaba que cómo os habéis arreglado ahora con unas producciones tan altas la alimentación. Para mí era lo que más nos costaba aquí, el lograr una alimentación sostenida que tuviese un equilibrio bueno entre el forraje y la proteína, porque claro, aquí estaban acostumbrados a dar mucho forraje, pero con las comidas de forraje de aquí no lográbamos leche, había que meter proteínas, y entonces pues no sabíamos cómo meter proteínas, y nos íbamos arreglando, pero nos costó bastante, cosa que ahora pues lo tenéis bastante resuelto porque está ya más estudiado, y ya pues os hacéis los piensos todos, y la gente ya es mucho más culta. Antes la gente no éramos tan culta. Yo pues me topé, una de las cosas por las que tuve que quitar las ovejas, una de ellas, no todas. Este señor me está llamando aquí, pues el que me llame. No sé apagar el teléfono, así que llame. No pasa nada. Déjelo. No sé, ya me he cortado. De la alimentación y esto, que hoy hay más medios. Sí, no, en la alimentación no. Sí, una de las razones es ahí. Este es el único que estaba atento. Sí, señor. Pues pues porque en aquella época me coincidió con una época en que toda la mano de obra del campo se había ido a las ciudades o se había marchado. Y entonces me gasté un coche que tenía un 850 de color aceituna en ir a Portugal a traerme pastores y traerles para casa, a leccionarles, estar todo el día encima de ellos, porque se me marchaban los pastores y porque no había mano de obra. Y me vi muy copado por la mano de obra. Daros cuenta de que yo me tuve que hacer con la finca y con las ovejas cuando era cura y no tenía ni idea de lo que era el campo, pero las necesidades me obligaron. Entonces, pues me tuve que poner al corriente, preguntando, por intuición, poniendo mucho trabajo de mi parte, y luego teniendo un equilibrio que no se viese mucho que el cura era un tratante. Porque claro, es que ese es el problema mío. Yo si no hubiese sido cura, seguramente que a lo mejor tendría las ovejas todavía y estaría mucho más boyante, pero claro, había cosas que me limitaban, ¿comprendes? Y entonces yo prefería, en fin, cuando consideré que hasta ahí se podía, intenté hacer lo que os decía con la ASAF, hacer una raza nueva, porque entonces se iba a entrar en el mercado común y pensé que todo el norte de España se iba a llenar de vacas y de ovejas, cosa que me equivoqué también. Pues pensé hacer una raza y adelantarme, y hacía falta muchos ganados, tenía que colaborar con 4, 5, 6 ganaderías, porque claro, no se puede con 1000 ovejas, no se hace nada. Ahora con 15, 20, 30.000 que tengáis vosotros, pues ya sí que podéis hacer lo que queráis, porque tenéis donde elegir, se pueden hacer cruces, se puede intentar hacer una oveja de campo. Yo pensaba, este tío me está fastidiando, una oveja de campo que pudiese salir a pastar y que comiese lo que dejasen las vacas. En fin, aquello falló. Son elucubraciones que uno hace cuando es joven, pero creo que no salen. ¿Qué más? Dejarme que a este le digo que por favor... Pero es un momento, ir pensando. Bueno, nada, ya está. No. No, porque es que la verdad, que
a mí me costó realmente mucho. Lo intenté hacer por métodos muy legales y entonces me costó mucho porque los pastores tardaban mucho en entrar. Únicamente cuando regalé muchos corderos en las zonas donde había ovejas para que viesen que los F1 eran una cosa pues exageradamente triunfal, porque claro, es que si todos habéis tenido F1 o habéis comprado ovejas, los F1 de las razas autóctonas nuestras al F1 es cuadruplicar la... Y no me dio tiempo porque estuve nada más 5 o 6 años con las ovejas, nada más. O sea, tenía que haber sido más constante, pero no pude ser. Pero desde luego es un éxito ahora y me alegro horrores el haberlas traído a España y que vosotros podéis estar disfrutando ahora de un ganado que de otra forma yo creo que sería ya irrentable el poder tener otras ovejas de leche que no tengan unas altas producciones, porque el nivel de vida es alto, el ganadero tiene la necesidad de poder vivir o debe de vivir tan bien como otro cualquiera, y entonces con unas ovejas de alta producción se puede no estar esclavizado constantemente en el campo, y aunque las ovejas y todo el ganado es una esclavitud tremenda por las horas que hay que ordeñar y tal, pero también se puede tener sus épocas de descanso, se puede uno librar de muchos fríos, en fin, de la tónica de cómo se vivía antes un pastor a cómo vive ahora hay mucha diferencia, y en parte es gracias a que las hemos logrado unas producciones mucho mayores, digo yo. Sí, tiene toda la razón. Sí, buenos días. Que la población que usted trajo de Israel eran 300 y pico madres y 70 Sí, los machos. 70 y pico machos. Nosotros, las dos primeras charlas nuestras de hoy han sido de genética y de genómica, precisamente encaminadas, aparte de la selección, a evitar consanguinidad. ¿Cómo hizo usted, sin ordenadores, sin absolutamente nada, evitar esa consanguinidad en un rebaño tan pequeño, contando que nosotros tenemos multitud de machos, miles de machos, bueno, cientos de miles de ovejas? Es que yo también tenía muchos machos y tuve además, vencí la tentación de no venderles. ¿Comprendes? Yo tenía muchas líneas, tenía todas las líneas de ellos, las tenía, y las líneas que... Y entonces seguía prácticamente las pautas que ellos me indicaban. ¿Comprendes? O sea, teníamos una contabilidad conjunta entre Israel y nosotros, y entonces yo aquí prácticamente, por medio de Zoridech y de los directivos, de cómo tenía que cubrir las ovejas para hacer los lotes. O sea, me dejaba aconsejar porque yo no sabía. O debería de creer que no sabía, porque es que cuando uno, sin saber, cree que sabe, va derecho a la catástrofe. O sea, cada uno hay que analizarse muy bien y saber cuánto sabe uno. Y entonces, hasta ahí llego yo. Bueno, pues entonces tengo que tender la mano al otro que está a mi lado para que me ayude si quiero subir. Y no intentar luego hacer cositas, inventos que luego no salen. Digo yo. ¿Y de todos los animales tenía un pedigrí para saber? Sí, todos. Todas las ovejas estaban con pedigrí y todas las ovejas las tenía numeradas y todas las ovejas. Me dieron pedigrí de todas las ovejas. Sí, que no podía comprar ninguna, no admitía ninguna oveja sin pedigrí. Eso he tenido hasta hace poco tiempo. Es que en el año 77, es que hace muchos años de eso. Sí. Pero es que los israelíes estaban ya mucho más adelantados. Sí, es evidente. Sí. Y ya también puse, no sé si fue la primera o la segunda sala de ordeño de España, fue la mía. Me parece que la primera fue la de Ardales, el marqués de Ardales, que tuvo las Abasí, y el segundo era la segunda mía, era una, ¿cómo te dije la marca? Alfa Laval. Alfa Laval, sí. Muy bueno, me dio muy buen resultado. Uno de los problemas que teníamos, que me ha comentado, era el que yo dije, habéis estudiado, habéis tenido cuidado con la forma de las ubres, porque es que al principio, claro, son ubres muy... Hay que distinguir, ¿eh? Las Abasí, que son las abejas autóctonas, son unas ubres como una cabra, que alguna vez os habrá salido algún ejemplar con las ubres tiesas para abajo como una cabra. Y sin embargo las Milchap son unas ubres recogidas hacia atrás con una bolsa tremenda. Entonces, claro, como teníamos más cantidad en sangre de Milchap que de Asaf,
las ubres se parecían más a las milchas. Y entonces teníamos el problema de cómo sacábamos al final la leche de la ubre al ordeñar, porque en ovejas que dijimos, bueno, pues no vamos a sacarlas toda la leche, lo que dé la oveja, esas ovejas se nos secaban y daban unas producciones mucho más bajas. El apurado de la oveja creo que es interesantísimo, el ordeñar bien y el apurar, y esas últimas gotas, yo no sé si ahora habrán progresado. Nosotros, además de ponerlas a las pezoneras y de tal, al final teníamos que a mano darle los dos repasarlas. Repasarlas, y eso era, para mí era muy importante. Estaba en casi todos los ordeños viéndoles, y el pastor que no me daba el repaso no se llevaba una bronca. Buenos días. No sé si seguirá teniendo contacto con los israelitas. No, hace ya tiempo. La última vez que vinieron a León estuvieron conmigo, estuvieron en mi casa, pero ya hace ya ahora 6, 8, 10 años que no sé. Y mi segunda pregunta era si saben la evolución de la ESAD que tenemos en España. Bueno, sé que la evolución de la SAP de España es grandísima, sé que los rendimientos que tenéis son grandes, y creo que estáis en el gran momento de poder ofrecer a Israel ovejas competitivas con ellos, porque también será muy interesante el cambiar sangre, no solamente que venga sangre de Israel, sino mandar sangre de España a Israel. O sea, hay que ser agresivos, hay que ir a conquistar. Estamos en ello. ¿Estáis en ello? Sí, no, con los rendimientos que tenéis, estoy seguro, ellos tienen un clima mucho más hostil, es muy posible que no tengan, bueno, yo es que cuando me han dicho las producciones que lleguéis a tener, es que la gente no se lo puede creer, porque no puede creer que un animal tan pequeño pueda dar en tan pocos días, en 150 días, las producciones que tenéis. Aunque yo soy partidario de una lactación más larga, no exprimir tanto a la oveja, porque claro, si a la oveja la dejáis que vaya dando la leche según ella pueda, hasta que para una vez al año, pues entonces la oveja va un poquito más descansada, la pobre, que ya va bien, ¿no? Ahora sí. Simplemente antes ha comentado lo de que trajeron todas las ovejas de color blanco y con el rabo estrechito, ¿no? Bueno, lo más estrecho posible, porque claro, hay que darse cuenta que es que partíamos de unos depósitos de grasa así de la Guasi. Entonces, lo que quería preguntar es, una de las cosas que se comentaba en Israel era precisamente esto, la obsesión que teníamos por traer ovejas de raza blanca, animales de raza blanca, y con el rabito estrecho. ¿Cuál era la razón? Cuando allí todas las ovejas muchísimas son de color rojo, pues todo lo que es derivado de milta, de color de la raza de aguasi, ¿no? Yo era dos razones. Pues mira, yo aquí tenía la posibilidad de esta oveja extenderla sobre todo en la churra, pero también estaba mirando a la castellana y a la manchega. Entonces, como la castellana y la manchega son dos ovejas blancas, son más parecidas a esta otra, y era un campo que tenía ya adelantado ahí en sacar unos corderos semejantes. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque sabía que aquí los lechazos eran muy apreciados y que iban a poner enseguida defecto en los rabos para el lechazo. Entonces yo estaba sacando unos rabos menos que esto, lo que tenían las ovejas. Y los rabos de los lechazos pues eran pues como una castañita ahí arriba, y luego ya el rabo normal. Me imagino que ahora ya tendréis rabos mucho más limpios y mucho mejores. Pero tampoco hay que pensar que la oveja es tan mala, porque es que allí yo estaba en la zona del churro y me decían, es que un lechazo churro, y yo hice prueba con varios de poner lechazos churros y lechazos de los otros asados en el mismo sitio, la gente no distinguirles. O sea, que no vayamos a... Una cosa es que, claro, que tengas 3, 4, 5 kilos, son ovejas que en el desierto, en la época mala, no comen nada y tienen que tirar
de la grasa que tienen acumulada ahí. Pero estas que están comiendo constantemente, pues el rabo, también estamos por la alimentación continua, estamos influyendo en que genéticamente la hembra, el animal no tenga que asimilar, no piensen que tiene que asimilar grasa, porque no le va a hacer falta, porque va a tener comida. Y ya fíjate la de años que estáis criando aquí en España, este cruce, o sea que esta raza ya no cruce. Pero sí, con la manchega y con la castellana tienen que dar un buen cruce, aunque yo los cruces que conozco aquí son con churras y eran espectaculares. Venga, más preguntas, no dudéis. ¿Sí? El color, que es una cosa que se ha seleccionado mucho. Usted también seleccionaba por color todos los animales. Sí, sí. Yo luego yo no dejaba a poder ser ninguno que fuera de color. Ni con ninguna mancha. A poder ser no. En las ovejas, en sementales nunca. Ni los hijos de Kempes. Pero en las hembras había que aumentar el número y entonces ahí era un poco más benignos y algunas que no salían tampoco con manchas rojas, salían con unas pequeñas manchas negras. No sé ahora cómo Ahora, había más negras que rojas. No, es que la pigmentación no era corriente la pigmentación en negro en Israel, en la autóctona. Es rojo siempre, pero no sé, en el cruce, pues algunas veces daban, que no se oye, perdón. Pero me imagino que todo es blanco ya, ¿no? No, ¿No? sigue habiendo muchas con pintas. Bueno, de todas formas, oye, tampoco es ningún pecado. O sea, en las ovejas aquí... ¿Y allí cómo eran? ¿En aquellos años las ovejas había muchas rojas? Sí. Había bastante rojo, más de quizá el 60 por el 70%. Ahora no sé cómo las tendrán, Sí, estuve hace muchos años ya. Sí. Pero, Hoy serán- ¿qué tenía? Más de la mitad rojas, ¿verdad? Yo cuando estuve había un kibú que eran todas rojas y el resto eran la mayoría blancas. Es que realmente a ellos el rojo están muy identificados con ese color, porque es la oveja que siempre ha habido allí. O sea, es un color ancestral que tienen como el color propio de las ovejas. Como aquí vemos que casi todos son churrillas y tal, pues allí son rojas. ¿Y no por las? Por las aguas, sí, por las aguas. Bueno, las aguas y primero, porque el duque de Arión no era amigo mío. Y segundo, porque yo veía que las aguasi, la lana, en aquellos tiempos todavía, cuando yo las traje, todavía valía la lana, todavía se vendía la lana. Y de vender una lana bastante fina a vender unas estopas como era eso, pues no valía. Eso por otra parte. Después, por las colas que tenían tan anchas, que, en fin, sí que tienen problema la venta de lechazos. ¿Sí? Y luego además, porque las aguasi no daban partos gemelares, esto es una de las razones principales, porque leche sí que daban tanto como las cruzadas, pero, vamos, como las asaf, pero los partos eran partos únicos. Y claro, no se puede en estos tiempos pensar que una oveja te dé solamente un cordero. Y por esa razón no traje. Eran muchas las razones, ¿eh? No una, sino muchas. Y luego, por otro lado, porque ese sí que tenía la exclusiva, ¿eh? No sé cómo, ese se la tenía por medio del Estado porque eran ovejas estatales. ¿Y las autoridades de Israel estuvieron de acuerdo en todo momento? Las autoridades de Israel en todo momento, todo lo que era vender, son como los catalanes. Todo lo que sea vender, te lo venden. Estuvieron muy de acuerdo en que se vendieran, sí. ¿Y por temas sanitarios no le pusieron una traba sanitaria de algún tipo aquí? Bueno, todas las trabas, no, una vez que vinieron con las autorizaciones y las revisiones de los veterinarios de allí, aquí me las tuvieron 4 días en Barcelona y entonces aquí también las hicieron.
Los veterinarios las vieron y tal, y todo. Pero las sacaron sangre, las No, hicieron no, algún no, tipo de no, no, pruebas. no sacaron, no. ¿Y en Israel tampoco? No, tampoco. Me consta que tampoco. Pues hoy te sacan sangre para salir ahí del pueblo de No, al lado. pues entonces no, aquí, entonces no. Eran otros tiempos. Sí. ¿Eh? Uy, ya no me acuerdo. No. Mira, no me acuerdo, no, os digo la verdad, no me acuerdo. Pero sé que una vez, estando en Israel, había bajado tanto el cambio nuestro, se había puesto la peseta, se había puesto tan bien que la persona que me había yo llevado aquella vez para que viniese con las ovejas, porque entonces ya posteriormente me las traía las ovejas, pero ya no me venía un israelita con ellas, sino que mandaba yo a alguien por ellas. Me hizo el primer envío y le dije, quédate ahí que hago una transferencia enseguida y arreglo en el ministerio. Me fui a Madrid y arreglé en el ministerio todos los papeles rápidamente y con el mismo viaje traje 2 viajes porque había pegado una subida, un bajo en el dólar, que se nos había revalorizado un poco a la pesetilla, y dije, bueno, pues es el momento de traer muchas más porque con menos dinero puedo traer más. Pero no me acuerdo, os digo la verdad, no me acuerdo. Venga, hombre. Preguntar. Sí. Sí, había la de los... Había, no, pero es que eran viernes y domingos también. Estuve tentado también viendo unas ovejas griegas. Kios. Sí, pero no me decidí por las griegas, ¿no? Pero vamos, sí, antes de traer esta estuve viendo todo lo que había por ahí por fuera de España. Y la Kios era una oveja bastante buena, pero era un poco mejor que la churra. Sí. También. Y luego los partos gemelares. Bueno, uno de los problemas que tuve, claro, fue cuando me empezaron a soltar corderos y realmente, pues sí, las había elegido de partos dobles y tal, y es que me les traían dobles y triples. Y entonces los pastores se volvían un poco loquillos cuando había tantos corderos en un día y generalmente teníamos unas jaulas donde metíamos a los corderos de uno en uno, que me las hicieron los de Purina, y con unos chupetes, cada uno con su chupete y tal y cual. Y bueno, eso de criar los corderos al principio, pues... Tenía una amamantadora individual. Una amamantadora individual, sí, eran unas jaulas en que cada uno estaba mirando a su chupete. Después ya se hizo un chupete general, corriente, porque aquello era una gaita, y se les iba poniendo a los chupetes. En fin, cuando se traen cosas nuevas y no hay medios y uno es inexperto como era yo, pues sí que se encontraron bastantes dificultades que intentamos subsanarlas y que vosotros ahora ya las tendréis subsanadas todas. ¿Y eso lo hacía con leche de las ovejas o con leche artificial? No, con leche artificial, eso sí. Sí, buenos días. El Buenos debate días. hoy en las razas en Ordeño, en España, está entre la SAF y la Lacón. No conocía la Lacón, veo que ha hablado de la Milcha, de la Sarda... Sí, la Lacón sí que la conocía, pero yo no sé por qué. En aquellos momentos, pues, había empezado ya por ese camino y ya había tenido contacto con los alemanes, ya había ido a Israel un par de veces, pero vamos, la Lacón sí es una oveja interesantísima. Pero no la toqué. A veces uno es imperfecto. Sí, leche de oveja. Sería de, Sí. sería de chotos, a lo mejor. Sería Pero de, alguna leche que me hacían, sí, me hacían los de Purina, leche, sí. sería de vacuno. Sería una leche mejorada, pero sí, era leche en polvo, seguro. Sí. Sí. Yo, Se la vendía en Salamanca a este chico, A Serafín. a Serafín. Le vendí primero la mitad y después la otra mitad.
Bueno, ahí podría haber algún fallo, ¿sabes? Porque los corderos que veíamos que no les sabían emparejar eran los corderos que metíamos en las jaulas. Todos los corderos que estaban con la madre eran hijos de la madre, pero cualquier cordero que no identificaban porque había habido, en fin, porque no habían, era el que metíamos aparte, y entonces esos No tenían padre. Vamos. no tenían padre. Nosotros los machos y las hembras que no queríamos y que no se vendían se mataban en matadero. Pero hasta que me enteré que un tratante que me les compraba les revendía. Entonces, claro, fue rapidísimamente, se vendían, pero ya se vendían en condiciones que no pudiesen hacer nada con ellos. ¿Más? ¿Nada más? Preguntar. Sí, buenos días. Hola. Agradecerle todo lo que nos está contando porque nos está contando parte de su vida y está siendo muy, muy interesante para todos los que dedicamos nuestro trabajo a seguir mejorando la raza SAF. Yo quería solo hacerle una pregunta. Con tantos años de experiencia como usted tiene y las cosas que nos está contando, solo preguntarle qué le ha sido durante todo este tiempo más gratificante y más difícil, si ser pastor de ovejas o su otra faceta de pastor de almas. Pues posiblemente hay una razón tercera, la de criar mastines para que podáis tener un mastín en cada uno de vuestros rebaños, que es a lo que me dedico ahora. Estoy ya jubilado, ya no tengo parroquia, tengo capilla en la finca y digo misa allí, y yo creo que usando cada cosa a su debido tiempo, todo es gratificante. Lo que pasa es que hay que dejar el espacio a cada uno y a cada cosa su tiempo. Pero oye, os aseguro que los mejores mastines de España son los del criadero de Campoyano, que son los míos. Tengo una página web, criadero de Campoyano, mastines españoles, vedla. Bueno. A ver, dale. Pues no lo sé. No lo sé porque hubiese sido más segura. Bueno, no, ya eso ya no lo digo. No. Es que iba a caer en muy malas manos, pero no las dejé en mejores manos. Sí, en eso están todos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por asistir, por el recibimiento que nos hiciste ahí en verano. Queremos completar el vídeo con invitarte a visitar una explotación de ASAF actual y completar unas imágenes para cerrar y poder entregártelo. Y como agradecimiento queremos hacerte entrega de una placa en nombre de la Asociación ASAF. Pues muchísimas gracias, de verdad, os lo agradezco. Por la labor y difusión de la raza en España. Porque os puedo asegurar que las ovejas han ocupado un lugar muy importante en mi vida y me han llevado mucho tiempo de mi vida. Gracias.